Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Diálogos del Alma. Hoy, la semana pasada no hubo episodio. El caso es que lo grabé, pero al final no nos dio tiempo a montarlo. Y bueno, hablaba un poquito de toda esta energía que estábamos sintiendo con el eclipse de la luna. Pero bueno, este fin de semana, hoy estoy grabando esto a lunes 24 y este fin de semana, el sábado, también tenemos el eclipse parcial del Sol en Aries. Em, no voy a hablar tanto de astrología, pero sí son momentos con la temporada de eclipses, ¿no? Donde igual la energía se siente más movida a cambiar ciertas cosas. En el anterior con la luna nos marcaba mucho igual costumbres o comportamientos que ya no nos servían o ya no nos servían para nada. Y igual nos hacía darnos cuenta de esas cosas, ¿no? Y nos hace cambiarlas, ¿no? O al menos poder poner el foco en ir cambiándolas poco a poco. En este otro, el del Sol, es un eclipse parcial en Aries. Entonces, Aries es un signo de fuego, de inicio, de rapidez, ¿no? De comienzos. Entonces, sí que es verdad que estos son momentos de cortar con cosas que nos impiden avanzar. Am, yo quería hablar de otra cosa, de todas formas, después de contar un poquito cómo está la energía, ¿no? El clima astral. Hay otros muchos movimientos que también son importantes. Neptuno va a entrar en Aries, que esto es algo que no se vive desde hace un montón de tiempo, porque son planetas que están muy alejados, ¿no? Y les cuesta mucho cambiar de un signo a otro. Entonces, ahí va a haber una revolución en el ámbito espiritual, ¿no? Y personal y colectivo, porque al final entra para todo el mundo en el mismo signo, ¿no? Bueno, independientemente de esto, yo quería hablar de este fin de semana, el sábado. Era el aniversario de la muerte de mi madre, pero era el aniversario pues que hacía 7 años ya de esto. Y sin programarlo y sin nada, mi hermano y yo hablamos muchísimo, ¿no? Y pues le llamé a las 11 de la mañana aquí y, y sin intención estuvimos 6 horas de conversación. Esto pasa mucho cuando vives fuera, que cuando consigues hablar con alguien, ¿no? Como que se alarga mucho. Pero fue una muy bonita manera de celebrar la historia de mi madre. Pero no vengo a contar esto, vengo a contar de que tuvimos una conversación en esas 6 horas en las que hablamos también por primera vez que yo recuerde de los comportamientos más tóxicos que vivíamos en casa por parte de nuestra madre, por parte de nuestro padre, em, cómo los dos, diferentes personas, lo hemos vivido de diferente manera, pero los dos también lo veíamos o lo vemos ahora. Am, Al final, una conversación muy, muy, muy sanadora. Pero sanadora, ¿por qué? Porque es lo que digo, al final, después de 7 años, cuando una persona muere, parece que hablamos siempre de lo mejor, de lo bonito, solo tenemos palabras buenas para ellos, ¿no? Y está guay, porque recordar lo bonito está guay, ¿no? Pero al final, cuando tienes la ocasión con un familiar que ha vivido en el mismo ámbito que tú, de hablar estas cosas, y de sacar también esas cosas que no eran tan buenas, esas cosas que nos hacían daño, esas maneras de reaccionar que teníamos los dos diferentes porque éramos diferentes personas y porque respondemos diferentes, ¿no? Entonces hay momentos en que estas cosas tampoco hay que programarlas, ¿no? Que salen así y a nosotros nos salió así el otro día. Además fue muy gracioso porque los dos nos hicimos 2 tortillas de patata. Y él en España y yo aquí, las dos nos la comimos mientras hablábamos del tema, ¿no? Las tortillas de mi madre, que así nos aprendimos a hacer tortillas. Pero ese no es el caso. El caso es que el darle espacio también a la parte no tan buena de ella y de mi padre, a los comportamientos no tan que sumaban, ¿no? Que aportaban, sino todo lo contrario, a los comportamientos, pues igual
nos limitaban y nos frustraban, que no, que por parte de mi madre igual yo sentía mucho esa sargento, ¿no? Que mi hermano también la sentía, ¿no? Y pocas veces he hablado de esto, muy pocas, al menos desde su muerte, quizás antes era más fácil, ¿no? Pero ahora, después de tanto tiempo y después de, claro, yo con todo el trabajo también que tengo conmigo misma y con el que hago con los demás, em, fue como muy sanador esta conversación saludable en la que no había enfados ni gritos, que también era lo que nosotros estamos muy acostumbrados en nuestro hogar cuando éramos jóvenes. El ver a nuestra madre también, su camino, su progreso, con la enfermedad. También lo mismo con mi padre, ¿no? Hicimos como, bueno, pues imaginaros, 6 horas de hablamos de muchísimas cosas, ¿no? Pero sí que volvimos mucho atrás y yo pregunté muchas cosas que tenía ahí y mi hermano también. Y al final, como que nuestra relación siempre ha sido muy bonita, pero sí que se hace más profunda cada vez que tenemos estas conversaciones, que esto no lo tenemos todos los días, ¿no? Ni siempre que hablamos, ni siempre que estamos. Pero ayer surgió, yo creo que también, o lo que yo sentí fue que la energía de mi madre también estaba allá, ¿no? Como guiándonos también a tener esta conversación y hablar de eso, de esas conversaciones que muchas veces no nos atrevemos a tener porque pensamos que a la otra persona le pueden sentar mal o porque pensamos que, ¿no? Hablar de una persona que ya ha fallecido con todo lo que le queríamos. Entonces es como, o yo sentía muchas veces que el hablar mal de esa persona era traicionarla o no sé qué para qué, ¿no? Que lo pasado pasado está, pero claro que sí, que lo pasado pasado está, pero lo miramos con una manera bonita y con una manera no había enfado, había diálogo, había comprensión, había compasión. Ah, entonces, son conversaciones que cuando somos capaces de tenerlas con quien sea, con nuestra pareja, con un amigo de toda la vida, con un familiar, con un hermano, con un padre, con una madre, con cualquier persona, que por lo que sea esa conversación surge, ¿no? Y el poder sacar y sanar desde el punto de vista que estoy diciendo, ¿eh? Porque claro, si vamos ahí, es que fíjate, porque por su culpa, porque es su responsabilidad. No, nosotros no fuimos en ningún momento hacia ese lado, ¿no? Íbamos reconociendo nuestros actos y nuestras reacciones a ciertas circunstancias y a ciertos comportamientos que ellos tenían, ¿no? Y, y a cómo ha cambiado desde que éramos pequeños a ahora, cómo ha cambiado la sociedad, cómo ha cambiado todo alrededor, ¿no? Y el ir viendo que como eso, como lo que está a nuestro alrededor ha cambiado tan deprisa, ellos también, y lo que ellos habían mamado y lo que ellos habían aprendido estaba igual muy desfasado para lo que nosotros necesitábamos, ¿no? Pero eso también lo necesitábamos de alguna manera y también nos ayudó a forjarnos y a ser hoy quien somos. Entonces todo suma, siempre, incluso lo malo. También suma, incluso esos comportamientos tóxicos también de alguna manera nos han hecho desarrollarnos de diferentes formas. Y siendo tan, tan, tan diferentes, siempre encontrando la conexión, ¿no? Y siempre pudiendo tener eso, pudiendo hablar del corazón y incluso no siempre te sientes capaz, ¿no? Pero yo creo que el sábado todo se alineó con esta energía también que estábamos viviendo y nos ayudó a esto. Por eso muchas veces podemos tener conversaciones sanadoras de estas. De repente, o sea, porque esto surge así y ya te digo, no tiene por qué ser un familiar, puede ser otra persona que simplemente vivió una situación similar o parecida, pero tenía otro punto de vista o reaccionó distinto ante todo eso. Y todo eso, si lo conseguimos hablar de esta manera, buf, yo lo que noté es una expansión total, ¿no? Una expansión, un comprendimiento, es como que se unieron todas las piezas de un puzzle y que
podía ver la imagen, la gran imagen de todo, ¿no? Porque cuando estamos muy en el agujero, cuando echamos mucho los balones afuera, solo vemos desde un punto de vista muy chiquitito. Y cuando somos capaces de compartirlo con otros y de apreciar su punto de vista y ellos el nuestro, yo me amplío porque aprecio eso y soy capaz de comprenderlo y entenderlo y es otra persona también, ¿no? Y esto me pasa siempre también con todas las personas con las que hablo. Al final, la base de cualquier buena sesión para mí es tener una de estas conversaciones en las que salga algo a relucir que nos haga poner el punto o el foco o la atención en, en eso que nos ayuda a comprender para poder soltar y también para reconocer nuestra responsabilidad, ¿no? Y no hay ni buenos ni malos y bueno, yo he empezado diciendo que también en esta conversación nos enfocamos en lo malo, lo más tóxico, lo más separado de hacia donde nosotros íbamos, pero lo que digo, mirado con un punto de mucha comprensión de quiénes eran, de dónde venían, incluso sin conocerlos tanto, ¿no? Porque yo sí que, esto lo he hablado con mi hermano, con mi padre, he tenido una oportunidad de conocerlo después de un crecimiento mío interno que me habilitaba mucho más a que él se abriera, a que él también cambiara su forma de comportarse y de comunicarse, cayendo en viejos patrones que él tenía, porque al final era un hombre muy mayor, ¿no? Pero pude conocer su historia de otra manera. Esto me ha ayudado a darme mucha pena de que con mi madre no pude hacerlo, ¿no? Pero ahora, pues eso, uniendo fichas de otras personas que la conocían y teniendo estas conversaciones, surgen también estas comprensiones de mí misma y de mi manera de actuar y me quita mucho, mucho peso, ¿eh? Porque, claro, yo había sensaciones y sentimientos que yo pensaba que solo yo los veía, ¿no? Y que para mi hermano era algo más normal porque él continuó y él estuvo muy pegado a la familia siempre y yo siempre tendí a irme, ¿no? Y a independizarme y a no estar tan a no formar tanta parte de la familia en cuanto pude independizarme, ¿no? Entonces yo me alejé y él siguió ahí, por eso yo siempre pensaba que su idea era muy, muy diferente. Pero luego viéndolas con esta conversación no eran tan diferentes y él también se dio cuenta de muchas cosas que yo me daba, aunque yo en ese momento yo no era consciente de todo esto, ¿eh? Yo sabía que me quería alejar, pero por eso a mí siempre se me tachó, se me llamaba mucho egoísta, otras muchas cosas, ¿no? Que yo ahora a esos letreros que me ponía mi familia, que me ponía la gente de vez en cuando, los miro con comprensión y los miro de una manera diferente. Y los miro como que mi energía cuando yo estaba allá, cuando yo me acercaba a mi familia, era súper reactiva, súper agresiva, súper reivindicativa, súper rebelde. Y desde fuera podía ser esa persona, pero sin agresividad, sin todo esto alrededor, ¿no? Que llevaba cuando me acercaba. Pero porque en ese momento no sabía cómo gestionar todo lo que sentía. Por eso, aunque haya pasado el tiempo, aunque ella se haya ido hace 7 años y no hayamos tenido muchas conversaciones con ella, ¿no? Que echaría de menos o que tengo pendientes, creo que siempre se puede ir avanzando en el duelo, en la culpa, en todos esos sentimientos que llevamos arrastrados, que aunque los vayamos liberando, siempre, ¿no? Queda el recordatorio, sobre todo cuando te lo han dicho mucho en la familia o cuando tú misma te lo has creído en algún momento dado, ¿no? Y esto son maneras de liberar más y más y de eso, de ampliar esa mirada con más compasión y me parece genial y es algo que invito mucho a las personas, ¿no? A tener conversaciones difíciles. Dicen que las mejores relaciones se hacen de las conversaciones más difíciles y antes se nos enseñaba más a ocultar, ¿no? La cultura o
el aprendizaje de mi familia, de mis padres en aquella época y de muchos que me escucháis, me imagino, era ocultar, que no se enteren, que no sepan, nunca contar cómo se sienten, nunca, nunca hablar de esto, ¿no? Entonces, claro, nosotros somos una generación que todo lo contrario, ¿no? O que ha vivido esta transformación. Entonces, necesitamos hablarlo para soltarlo y necesitamos entenderlo también, ¿no? Y poder cambiar la mirada con nuestra responsabilidad y con compasión hacia nosotros y hacia ellos, porque nadie lo ha tenido fácil y todo el mundo viene de un sitio distinto, de una época distinta. Entonces, estas conversaciones son oro y yo creo que eso, que amplifican mucho la mirada y que amplían el corazón y la compasión de uno mismo y el amor, ¿no? Entonces, pues mi invitación a que tengáis más conversaciones de estas, ya que cuando veáis que una va a empezar, dejaros fluir y siempre que digáis las cosas de corazón, con compasión, se pueden hablar, aunque pienses que puedan hacerle daño a la otra persona o que no la va a entender. Muchas veces pensamos las cosas que van a ser peores de lo que en realidad son. Por eso no hacer asunciones, ¿no? No hacer presuposiciones de lo que puede ser. Y confiar que si vamos de corazón y con eso, con la mirada puesta en que no hay culpables ni víctimas, sino personas que han accedido a diferentes comportamientos en diferentes momentos según sus circunstancias y sus aprendizajes y están bien, que siempre lo hicieron lo mejor que pudieron con lo que ellos sabían, aunque haya gente que haya tenido pues, maneras muy pobres, ¿no? Y que hayan hecho mucho daño, pero cuando podemos comprender, pues también nos comprendemos más a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que cuando puedes comprender al de afuera es porque te estás comprendiendo primero a ti. Todo empieza primero en uno, todo empieza primero en dentro. Entonces las personas que son incapaces de comprender o de entender una situación probablemente tengan muchos problemas de comprenderse a uno mismo, de entenderse también, ¿no? Y de darse amor. Y bueno, hoy tampoco me voy a enrollar mucho más, también me gustan estos programas cortitos. Mucha paciencia con esta energía que estamos viviendo, pero son momentos preciosos que vienen para cambiar y para sumar. Todo siempre es para sumar, incluso los momentos más complicados. Y nada, me despido, deciros que ya sabéis, darle a me gusta si os ha gustado, pasárselo a alguien con el que queráis tener una conversación para que igual, ¿no? Escuchando esto se animen y no vayan a la defensiva si creéis que pueden ir. Y nada, que os espero que estos eclipses, que estas energías que estamos viviendo, que este clima astrológico que tenemos, ¿no? Que que nos impulsa a avanzar, pues que lo utilicemos para avanzar. Estamos en un momento muy bonito, yo creo, de que realmente la vibración del amor se está elevando cada vez más y los que estamos mucho en estos mundos y trabajando mucho esto, lo estamos notando mucho. Entonces, este es mi canal para enviar todo lo que a mí me llega y espero que os ayude y que le encontráis algún beneficio y si no también. Os mando un saludo muy grande y bye bye. Nos vemos en una semana. Bye bye.